Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 30 de mayo de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 30 de mayo de 1912, nacía en Nueva York Julius Axelrod, un bioquímico estadounidense, el cual fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1970. Julius dedicó gran parte de su vida a investigar los mecanismos relacionados con las transmisiones químicas en las terminaciones nerviosas y también los mecanismos de almacenaje y de inactivación de los neurotransmisores. Tuvo una gran cantidad de publicaciones y dejó un gran legado en el campo de las neurociencias. Bueno, y en cuanto al episodio de hoy, como todos los lunes, tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Pero antes de eso, como os acordaréis, el lunes pasado empezamos el sorteo de un ejemplar del libro Antifrágil y para ello tenéis que participar en responder a la pregunta siguiente. En relación al tema de gestión personal de conocimiento o PKM en inglés, ¿pensáis que es un hype que está a punto de desmoronarse y caer por su propio peso? ¿O al contrario pensáis que es el comienzo de algo más, como pasó en su día con el comienzo de GTD y que va a derivar en alguna otra dirección? Bien, pues esa era la pregunta y algunos de vosotros pues habéis hecho llegar vuestras respuestas pues a través del número móvil de WhatsApp que os puse, otros a través de Telegram y algunos menos a través de Anchor. Anchor también permite dejar algunos mensajes de audio. Bueno, pues entonces el ganador de hoy ha sido Carlos Rodríguez desde Colombia. Muchas gracias, Carlos, por la interesante respuesta. Ponemos tu respuesta a la pregunta a continuación en el audio que nos han mandado. Hola, entonces respondiendo a la pregunta, hay que mirarla de dos maneras, ¿no? La primera, el marketing y toda esta necesidad de producir productos que se renuevan constantemente y buscan crear consumidores que necesitan, ¿no? Entonces, desde este lado, la pregunta es sí se puede desmoronar, en tanto que en 2 años va a aparecer otra cosa con otro nombre y con otras siglas y con otros acrónimos para superar lo anterior y crear más consumo. Y entonces, desde esta perspectiva, nos encontramos simplemente con un producto que tiene fecha de caducidad. Desde la segunda perspectiva, eh, creo que el GTD y el PKM tiene futuro si se enlaza con algo mucho más antiguo, que es la pregunta que tienen los epicúreos y los estoicos de cómo vivir la vida, ¿no? Si rescatamos la tradición occidental de que los seres humanos estamos buscando sentido y organización y preguntar cómo vivir una vida buena, ¿sí? Em, PKM y GTD tiene sentido porque no es más que una reencarnación de una pregunta que nos hemos hecho y que es muy profunda y que nunca va a tener una respuesta total, pero que vale la pena responder y que vale la pena cómo organizar el tiempo, cómo vivir la vida, cómo hacer las cosas de manera más satisfactoria, cómo ser más feliz. Y desde allí entonces nunca va a concluirse y tiene
toda la potencia de responderse, ya no desde un sustrato tan filosófico, sino también uniéndolo a aplicaciones, pensar el tiempo, la productividad, y allí se vuelve muy potente. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la respuesta, y dentro de poco recibirás una copia física de este libro tan interesante, Antifrágil, que a ver si algún día más tarde lo comentamos en el podcast. Tiene algunas lecciones bastante interesantes. Bueno, bien, pues vamos entonces con las preguntas que nos han mandado los oyentes. Ya sabéis que tenéis muchas maneras de poder mandar esas preguntas. Una de ellas, la más fácil, es quizás si os metéis a la página web horacio-ps.com y tenéis un formulario para dejar vuestras preguntas. También tenéis un enlace al Telegram, etcétera. También lo podéis dejar a través de la comunidad de Discord, como queráis. Bueno, vamos a la primera de ellas. María, desde Cádiz, nos pregunta: hola, he escuchado el episodio número 150, el que está relacionado con si los grupos de investigación pueden pitchear sus propuestas de proyectos, etcétera. Me ha parecido un episodio interesante y reflexivo, pero me gustaría saber cuáles son algunos casos normales de éxito o situaciones más o menos normales en que, sin tener en cuenta estas situaciones de pitcheo, un grupo de investigación podría transmitir su propuesta de startup, o cuando estuviera convertida en startup o biotech, dar esos primeros pasos. Gracias. Bien, pues hay varias maneras en que esto puede suceder. No existe todavía, aunque tiempo al tiempo, esta situación en el que el grupo de investigación pitchea su proyecto de investigación para conseguir ese dinero, pero se están dando algunos pasos muy interesantes en esa dirección, como comentamos en ese episodio, y uno de ellos está relacionado con la ciencia descentralizada. Atención, que mañana que es 31 de mayo, vamos a tener un episodio súper interesante con una entrevista a un referente en el tema de la ciencia descentralizada. Así que atentos a ese episodio, a esa entrevista. Pero bueno, para responder a la pregunta. Bien, los pasos posteriores o algunos de los primeros pasos que puede dar un grupo de investigación, pasos que ya se conocen, pasos establecidos, es a lo que me refiero, para poder hacer un intento de comercialización de su tecnología. Para que se vean el ejemplo claro, voy a centrarme en los casos de biotech, en caso de que, por ejemplo, es un grupo que está desarrollando una molécula que puede actuar como fármaco, ¿vale? Por centrarme en un caso. Bien, pues ahí tenemos, a día de hoy, existen una serie de convocatorias de financiación de proyectos de transferencia tecnológica. Por ejemplo, uno de ellos, de la Agencia Estatal de Investigación, tenéis la convocatoria de prueba de concepto, que este año está en su segunda edición y que cierra dentro de un par de días. Y bueno, es una convocatoria que se presta muy bien a que si ya os han dado un proyecto del Plan Nacional en la convocatoria de 2018 y habéis encontrado alguna molécula interesante, ya digo que me ciño al ejemplo este que estoy comentando, pero la idea se puede aplicar o ampliar a muchos otros contextos. Entonces podéis aplicar un proyecto en esta convocatoria donde pedís una financiación para dar los próximos pasos, no de desarrollo científico, sino de comercialización de esa tecnología, de esa molécula en este caso. Imaginad, por ejemplo, que vuestra molécula ha demostrado eficacia in vivo en un modelo en ratón, por decir algo. Entonces aquí lo que podéis pedir es financiación para buscar más financiación adicional para realizar ensayos clínicos o realizar algún tipo de modelo in vivo adicional, etcétera, etcétera, que pudiera conferir más valor a esa molécula. Entonces está esta convocatoria. Luego, quizás a nivel regional, por ejemplo, en la región de Murcia tenemos la convocatoria prueba de concepto de la Fundación Séneca, y en otras comunidades autónomas es posible que existan otras convocatorias parecidas. Aquí la desventaja es que hay que esperar, hay que echar el proyecto, hay que esperar, etcétera, etcétera. Y puede pasar muchísimo tiempo, como comentamos en ese episodio, en el episodio 150. Entonces, algunos pasos más adelante, existen otras opciones. Por ejemplo,
La Fundación La Caixa tiene una convocatoria muy interesante que se llama Caixa Impulse. Y efectivamente esta convocatoria financia este tipo de proyectos. Igual que comentábamos en esa prueba de concepto anterior, también financia ese mismo tipo de proyectos. Quizás en este caso, este tipo de proyectos de la Caixa, al presentar la idea científica, mejor dicho, esa idea donde se quiere dar un paso más hacia el mercado, hay que tener una visión mayor de negocio que en los proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, porque se pide normalmente que ya haya un equipo de desarrollo en torno a la transferencia tecnológica de esa molécula y que haya un estudio previo del mercado, etcétera. Entonces, aquí estaríamos un poco más casi en el paso previo a fundar una biotech. Yo he sido evaluador de esta convocatoria, he visto proyectos bastante interesantes que se han presentado y el consejo sería, bien, hay que tener un resultado científico previo interesante, pero no fijarse tantísimo en la ciencia, sino tener un equipo investigador y también de transferencia tecnológica importante, rodearte de esa parte, si no, por muy interesante que sea tu molécula, pero si no demuestras que vas a intentar dar un paso para adentrarte en el mercado, posiblemente pues no vaya a tener éxito. Y el tipo de dinero que se puede pedir aquí puede ser quizás para esos primeros pasos de creación y consolidación temprana pues de una biotech. Entonces esa sería pues una opción bastante interesante y que yo conozca a nivel nacional aquí en España, pues es una de las convocatorias clásicas. Luego existe también de la Caixa otra convocatoria que se llama Caixa Validate, que es ya cuando esa biotech ha dado ya sus primeros pasos y parece que ha acertado o que ha encontrado cierto encaje en el mercado y requiere de más dinero para poder seguir adelante. También comentar que si superáis esta convocatoria recibís una financiación, pero también tenéis que ir en persona a Barcelona para recibir una formación en negocios. Esta parte a mí me parece imprescindible para quienes quieran dar el paso para la creación de una biotech. Y luego, en pasos más adelante, tenéis otra opción que, bueno, vamos a suponer que ya habéis establecido esa biotech y ya empieza a funcionar, estáis en una fase súper temprana y queréis buscar financiación. Ya tenéis una visión clara de lo que es el mercado y, por ejemplo, imagina que, no sé, que queréis hacer unos ensayos clínicos más potentes, que queréis pasar de fase, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya se requiere de una inversión de dinero más potente y normalmente la gente va a buscar dinero a través de inversores, ronda de financiación, etcétera. Puede ser un gran dolor de cabeza. Y otra opción es el crowdfunding. El crowdfunding, básicamente, quizás lo habéis oído ya por ahí, en televisión hacen algunas campañas. Bueno, si sois muy investigadores, no creo que estéis muy pendientes del mundo de la televisión, pero bueno. Entonces, en esta aproximación, lo que se hace es que hay una empresa muy interesante que se llama Capital Cell, basada en Barcelona. Su CEO o CEO es Daniel Oliver, que ha movido esta idea bastante bien. Y lo que hacen es, primero estudian la propuesta de, digamos, biotech que tenéis. Y si es aceptada, entonces ya os ayudan a mover el proyecto y a buscar gente que quiera participar en esta etapa de crowdfunding. Entonces establecen un ticket mínimo que puede ser, no sé, depende mucho del proyecto. Puede ser 1.000 euros, 2.000 euros, cosas así. Y ya os advierten del posible riesgo, de una estimación de la posible ganancia, etcétera, etcétera. Obviamente estos proyectos donde la gente invierte son para el mediano plazo, tipo 5 años, 7 años, porque tened en cuenta que estamos hablando de el desarrollo de un fármaco, de una molécula. Entonces, bueno, yo creo, no me quiero extender más, tampoco conozco todas las opciones, pero estas serían dos de las opciones más tempranas que puede tener ese grupo de investigación pues para intentar llevar esa investigación al mercado. Bueno, siguiente pregunta. Mario, de Badalona, pregunta: en el episodio 151 he escuchado el tema de sincronización entre las diferentes aplicaciones, donde uno tiene registradas sus notas y la aplicación Readwise, y me ha parecido interesante que se puedan sincronizar todas con Obsidian.
pero ¿es estrictamente necesario que se tenga que establecer esta centralización de notas? Gracias. Pues a ver, yo creo que todo depende, estas son decisiones muy personales y dependen muchísimo pues de cómo gestione cada uno su sistema de conocimiento. A mí particularmente me resulta bastante práctico, pero esto no quiere decir que a otra persona también le tenga que resultar el tener esa conexión entre las diferentes aplicaciones de fuente de notas como el Kindle, Apple Books, Medium, etcétera, etcétera, para que luego se me sincronicen con Obsidian, porque así luego quizá yo estoy realizando una búsqueda de un tema determinado y entonces me puede hacer llegar a esas notas de esas fuentes externas que yo he sincronizado pues previamente. Pero no es estrictamente necesario ni muchísimo menos. Si uno tiene un sistema de trabajo en el cual es consciente de dónde tiene todas esas fuentes de notas y las sabe administrar bien y sin ningún problema, entonces no necesitaría este tipo de herramienta. Entonces yo creo que vamos aquí un poco a lo de siempre. Se trata siempre de una decisión totalmente personal con la que uno se sienta totalmente cómodo. No tiene por qué funcionarle a todo el mundo. Bien, entonces bueno, espero que eso sirva como respuesta. Ya digo, se trata siempre de una decisión pues bastante personal. Bien, pasamos a la siguiente y última pregunta. Aquí, María de Zamora nos pregunta: hola, he escuchado el episodio 152 relacionado con la gestión de proyectos con Abel Yécora y me ha parecido interesante la aplicación de esas metodologías ágiles para acelerar pues la gestión o desarrollo de un proyecto. Mi pregunta sería si se pueden aplicar en el trabajo diario de un grupo de investigación. Gracias. Bien, pues aquí yo por lo menos voy a intentar hablar un poco pues, de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo opino que si uno está trabajando en un proyecto de desarrollo de software, estamos realizando investigación que implica un desarrollo de software, como puede ser en nuestro grupo de investigación, por ejemplo, aquí las metodologías ágiles pueden estar muy bien. En concreto, hay una que se llama Scrum, donde, por simplificar muchísimo la cosa, lo que se hace, y como comentó Abel Yécora en esta entrevista, es involucrar al usuario final de ese software en el desarrollo de manera frecuente y continua. Entonces, en el caso de un grupo de investigación, normalmente se entiende que va a haber un desarrollo de herramientas enfocado a gran cantidad de usuarios finales. Entonces podemos coger una muestra representativa de ellos, o quizás en este caso pues 2 o 3, y entrevistarlos continuamente para ver qué opinan del software que estamos desarrollando. Y tener en cuenta, intentar encontrar una relación señal-ruido entre todo lo que están comentando para ver si nos puede servir al desarrollar la herramienta. Yo puedo comentar, por ejemplo, que en nuestro caso, nuestro grupo de investigación, hemos desarrollado una herramienta para realizar, lo he comentado ya en algún episodio anterior, la herramienta se llama Brain Docking Server y tuvimos incluso un proyecto financiado por el programa H2020 para aplicar la metodología Lean Startup a la hora de recabar ese feedback. Bueno, aquí es un poco distinto, porque de una sola vez recabamos el feedback de diferentes usuarios a la hora de desarrollar la interfaz de la herramienta y luego la desarrollábamos. Aquí en Scrum sería un poco diferente en cuanto a que no solo nos basamos en la etapa inicial, sino que de manera continua seguimos hablando, interactuando con todos esos usuarios para poder desarrollar esa herramienta. Entonces, bueno, esa sería pues mi experiencia. No digo que en otros contextos no existan casos, pero por lo menos yo he querido hablar de los que conozco. Entonces, al resto de la audiencia, si queréis comentar algún caso, si conocéis algún caso más, pues sois bienvenidos a hacerlo aquí en el podcast, incluso si queréis venir algún día, pues alguna entrevista, ¿vale? Bueno, pues nada más por hoy. No quiero que se extienda más el episodio y nada más. Pues nada, desearos un feliz lunes y que tengáis un maravilloso lunes y que no tengáis tanto calor como estamos pasando aquí estos días en Murcia, ya casi con los 40 grados. Hasta luego.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana.
También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.